Sean bienvenidos a este nuevo video. Esperemos que este video les ayude, ¿verdad?, a generar valor en su vida. Y entonces el tema de este nuevo curso es los tres pilares de la seguridad financiera. ¿De qué se tratan esos pilares? Pues de acuerdo con lo que dice un proverbio, dice, porque la sabiduría es una protección, igual que el dinero es una protección. Pero esta es la ventaja del conocimiento. La sabiduría conserva la vida de su dueño. Entonces el dinero en el tiempo en que vivimos es una protección. Sin embargo, a veces no se tiene lo suficiente. Por eso ahora les voy a hablar de tres pilares de la seguridad financiera. ¿Por qué digo seguridad? Porque a veces tenemos miedo, ¿verdad?, a perder el dinero o a perder la seguridad económica. Si nos enfrentamos a alguna crisis o alguna enfermedad, vamos a tener miedo y perder esa seguridad. El primer pilar del cual vamos a hablar es cómo encontrar la seguridad financiera, ¿verdad? Ese es el tema del cual estamos hablando y el primer pilar es aprender a generar dinero. ¿A qué se refiere este pilar? Primero, que sepamos cómo generarlo, es decir, hay dos tipos de estrategia, la estrategia de caza y la estrategia de pesca. La estrategia de caza es cuando nosotros nos lanzamos, por decirlo así, a generar ese dinero. Vamos a la calle, emprendemos algún negocio para poder generar nuestro dinero. Esa sería la estrategia de caza. Y la estrategia de pesca es cuando ya tenemos el dinero, entonces investigar qué opciones tenemos para invertirlo y de esta manera generar ingresos pasivos. Y de esta forma vamos a poder tener un dinero extra, ¿verdad? Entonces existen dos tipos de estrategias, estrategia de caza y estrategia de pesca. En la estrategia de caza, pues no solamente debemos de conformarnos con tener un solo ingreso, debemos pensar en generar más ingresos, ser creativos, ser emprendedores. Para ello, les voy a recomendar un libro que apenas salió, que se llama El Emprendedor de Arturo Elías Ayub. Este libro nos habla de los pasos que tenemos que seguir para ser emprendedores. En uno de los pasos, que es el número uno, es emprender, es decir, empezar con una idea. ¿Y cómo vamos a generar una idea? Pues debemos de identificar nuestros talentos, nuestras fortalezas y nuestros intereses. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir en una hoja de papel en qué eres bueno, o como él dice, en qué eres buenísimo, qué te apasiona o qué te encantaría hacer, ¿verdad? Son cosas que te gustaría hacer. Haz una lista de tus cinco principales habilidades, cinco, gustos, intereses o conocimientos. Por ejemplo, disfruto de cuidar de los perros, ¿no? O soy muy bueno cantando, o soy muy bueno para los números, o soy muy bueno para cocinar, o soy muy bueno para inventar, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar con una idea. Ya que lo tenemos, debemos entonces agarrar un papel y lápiz y anotarla. Ya que tenemos la idea, entonces debemos de identificar oportunidades. ¿Qué significa con identificar oportunidades? Estar atento a a lo que nos rodea para aprovechar esas oportunidades y entonces darle a la gente lo que necesita. Quizás en nuestra colonia donde vivimos no hay gente que venda determinado producto o determinado alimento. Entonces podemos empezar a emprender, ¿verdad? No es necesario que pensemos en cosas muy sofisticadas o que digamos que vamos a descubrir el hilo negro de la vida, ¿verdad? O del emprendimiento, no. Podemos empezar con cosas básicas. ¿Cuáles son las cosas básicas? Pues vender cosas que, por ejemplo, sean alimentos, vender ropa, ¿verdad? Cosas que nos ayuden a la vida diaria. Estas nos van a sacar de apuros a algunas personas
y entonces nos van a empezar a comprar esos productos. Las mejores ideas de negocio son las que resuelven problemas reales, ¿verdad? Entonces, no queramos inventar algo fantástico, porque, por ejemplo, la idea de Airbnb, ¿verdad? Ustedes saben que es una idea donde se rentan casas ya amuebladas de personas, pues no surgió simplemente de la noche a la mañana porque pensaron que existía esa necesidad. Surgió de la casualidad. Se puede decir que estaban dos amigos, ¿verdad? Tres, eran tres amigos los que estaban viviendo en un apartamento y uno de ellos se fue y dejó a los otros dos para que pagaran la renta, porque antes la renta la pagaban entre los tres, pero cada uno de ellos ocupaba un cuarto de la casa. ¿Qué hicieron los amigos? Pues empezaron a preocuparse y diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque pues ya no nos va a alcanzar para pagar la renta. Entonces a uno de ellos se le ocurrió la grandiosa idea de rentar el apartamento, o más bien el cuarto donde vivía el amigo. Entonces empezaron a rentarlo y no solamente lo rentaron, sino también que les ofrecían desayuno a las personas. Por eso surgió la idea de Airbnb, que significa también una situación de dar desayuno, breakfast a la gente, ¿verdad? Entonces, con esta idea, ¿verdad? Ellos empezaron a generar más ingresos, pusieron su anuncio en las redes sociales y entonces empezaba a llegar gente porque era una idea atractiva. No solamente se iban a hospedar, sino les iban a dar su desayuno. Entonces, son ideas sencillas que ahora, pues, Airbnb ya es uno de los más grandes, de renta, ¿verdad? De casas a nivel mundial, de rentas de casas, de apartamentos, etcétera, que sustituye a los hoteles. Entonces, podemos empezar con ese tipo de ideas, ¿verdad? Son ideas que nos van a facilitar la vida de las personas. Si vemos, entonces tenemos que ser observadores, ver las oportunidades que existen a nuestro alrededor. Por ejemplo, hay que hacer una lista de las cosas que hemos detectado en nuestro día a día que no funcionan, quizás en nuestra colonia, o que pudieran mejorar. Por ejemplo, en el servicio de restaurantes a donde vamos, ¿es lento o es rápido? Cuando hacen, por ejemplo, fiestas, tus vecinos no te dejan dormir, ¿qué puedes hacer, verdad? Incomodidades cotidianas las tenemos del día al día. Y ahí podemos localizar ideas de negocio. Entonces es importante que primero tengamos una idea, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Pues con esa idea llevarla a cabo. Y para ello, si ustedes gustan, me pueden mandar un mensaje privado, ya nosotros les diríamos cuánto les cobramos para que tú descubras tus fortalezas. Tenemos un método para que mediante una encuesta, un examen que nosotros les hacemos, puedan descubrir sus fortalezas y habilidades. Y es cierto que a veces cuando uno es niño, cuando ya empieza a ir uno en la primaria, en la secundaria, empieza a descubrir sus habilidades, pero no las tenemos claras. Con este test que te estoy diciendo, puedes descubrir las habilidades de tus hijos o de ti mismo, aunque ya seas muy mayor, para que te permita saber en qué eres bueno realmente y de ahí partir para emprender una idea de negocio. Y la estrategia de pesca, bueno, la estrategia de pesca genera buenos resultados, pero no de forma inmediata. Implica tiempo y paciencia, porque como su nombre lo dice, es de pesca, es estar esperando a que nuestras inversiones generen rendimientos. Entonces, el primer pilar de la seguridad financiera es aprender a generar dinero. Eso es algo muy importante. Y algo que también me gustaría decirles, en el libro de Mario Borghini, El arte de hacer dinero, dice lo siguiente: la solidez económica no depende del ingreso, dice, sino de la forma en que se gasta y cómo se administran los excedentes. Y es cierto, no es necesario que ganes muchas cantidades de dinero. Hay gente que puede estar ganando millones de pesos o mucho más o menos, ¿verdad? O miles de pesos, pero si no saben cómo
administrarlo, ¿verdad? Especialmente los excedentes, pues nunca van a poder salir de ese hoyo. Entonces debemos de aprender o saber la forma en que estamos gastando el dinero. Y este es el segundo pilar que vamos a ver, aprender a conservar lo ganado. Si nosotros aprendemos a conservar lo ganado, significa que vamos a aprender mediante un presupuesto a administrar lo que gastamos. Y no solamente lo que gastamos, sino que generar un excedente para que podamos ahorrar ese dinero y nos genere rendimientos. Los métodos de ahorro son una forma efectiva de gestionar mejor tus ingresos. Y debemos de mantener el equilibrio y balance en nuestra vida diaria y nuestras finanzas, ¿verdad? De esta forma vamos a poder tener bienestar. Y aquí entra lo que es la inteligencia emocional. Necesitamos mantenernos sanos emocionalmente para poder saber controlar nuestras acciones. ¿Y a qué nos referimos con esto? Porque siempre el gasto, ¿verdad? Va ligado a temas emocionales. Si, por ejemplo, tienes hambre y vas a un centro comercial, vas a empezar a comprar todo lo que está a tu vista para calmar tu hambre. Y realmente son cosas que no estás necesitando en ese momento. O si tienes una tristeza o si te enojaste con alguien, vas a empezar a comprar algo, ¿verdad? Que quizás te genere o te recuerde cierta situación y entonces vas a comprar cosas que no necesitas. Por eso es súper importante que hagas un presupuesto. Los presupuestos, bueno, lo vas a empezar a dividir por rubros para que así puedas saber en qué estás gastando tu dinero. Por ejemplo, hay aplicaciones para poder empezar a meter, ¿verdad? Día a día lo que estás haciendo con tus gastos. Y es muy importante que lo hagas antes de que te vayas a dormir o durante el día, que registres, ya sea que lo hagas en una aplicación o en una libreta, las cosas que gastaste y lo que te costó, porque al final del mes vas a poder tener, ¿verdad? En qué estás gastando más tu dinero, si son, por ejemplo, en comida o en salidas o en vacaciones, en restaurantes, en cosas que quizás no estás necesitando o en cafés, porque también existen los gastos hormigas. Si te gusta mucho tomar café, pues tienes que anotar todas las tazas de café que estás tomándote al día y te vas a sorprender. O hay gente que fuma, o hay gente que gasta mucho en chucherías, por ejemplo, en cosas, ¿verdad? Que no te van a aportar ningún nutrimento, comida chatarra, por ejemplo. Al final de mes te vas a sorprender en qué estás gastando tu dinero. O quizás algo tan sencillo, o le estás dando todo tu dinero a la gente en propinas, o por ejemplo el viene, al que te cuida, no sé, el, la colonia donde tú vives, etcétera, ¿verdad? Entonces, debemos de tener presente eso. Y el presupuesto nos va a ayudar a dividir por medio de rubros las cosas que vamos a estar gastando. Hay gastos fijos que no se pueden mover y hay gastos variables. Los gastos fijos, bueno, es la luz, el agua, ¿verdad? El internet, esos no los podemos mover. Y hay gastos variables, como por ejemplo la salida a restaurantes, la despensa, que quizás comprando en lugares más baratos y de buena calidad podemos reducir el costo de las cosas que compramos en el supermercado. Entonces, son cosas que podemos reducir. Si reduces los gastos variables, vas a poder tener un excedente para ahorrar, ¿verdad? Aprender a conservar lo ganado, esa es la clave. ¿Y por qué lo decimos? Porque como ya les leí en este libro, dice, la solidez económica no depende del ingreso, sino de la forma en que gasta y cómo se administran los excedentes. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque si, como ya les comenté hace ratos, aunque ganemos millones de pesos, pero si todo lo gastamos, entonces nunca vamos a tener un ahorro. O si ganamos poquito al mes, pero si aprendes a ahorrarlo, te vas a sorprender que vas a empezar a tener un buen ahorro a futuro. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Como tercer pilar, aprender a invertir. A veces por desidia no invertimos, ¿verdad?
Sabemos que existe la cuenta de CETES directos, sabemos que existe ahora la nueva cuenta de Nu y por desidia no invertimos. Pero eso no nos va a llevar mucho tiempo, quizás te lleve unos 10 minutos abrir tu cuenta de Nu o 10 minutos abrir tu cuenta de CETES. Y aquí el objetivo es vencer la inflación. Como ya les comenté en videos anteriores, si nosotros no ahorramos, vamos a estar perdiendo de un 4 a un 5% anual. Entonces, todo ese dinero está perdiendo valor si nada más lo tenemos guardado en el banco. Pero si lo guardamos en CETES o en Nu, por ejemplo, en la cuenta Nu, en Nu nos va a dar casi un 15% anual y en CETES nos está dando, si lo ponemos, por ejemplo, al mes, nos está dando casi un 11% anual. Entonces, realmente es algo que debemos de no dejar pasar y aprender a invertir. Entonces, el objetivo, como ya se menciona aquí, es vencer la inflación, ¿verdad? Y no depender de nuestro trabajo toda la vida. ¿Por qué decimos esto? Porque si quizás pudiera parecer algo extraño, pero si inviertes y te acostumbras a invertir, por ejemplo, en Nu, ya estás generando el 15% más al año. ¿Cómo podemos decir eso? Por ejemplo, si ahorras, un ejemplo, 100,000 pesos, ya tienes 15,000 pesos extra, que sin hacer nada, entre comillas, solamente invirtiendo, pues ya tienes ese dinero y ya tienes ese ingreso pasivo. Ahora, si inviertes en CETES, pues no vas a tener 11,000 extras. Pues ese es un dinero que va a trabajar solo. No debemos de trabajar, ¿verdad? Ahora sí que matándonos día a día simplemente para tener lo necesario para vivir, sino también hay que ser inteligentes para que ese dinero que ganamos, pues entonces lo metamos a inversiones. Y también, regresando al punto de aprender a conservar lo ganado, hay que ver que lo que trabajamos es tiempo de vida, ¿verdad? Todo lo que tú trabajas se traduce en tiempo de vida. Por ejemplo, si te al mes, por ejemplo, ganas 10,000 pesos, a la semana estarías ganando 2,500. Si esos 2,500, vamos a hacer un ejercicio, 2,500 pesos, los divides entre 5 días a la semana que trabajas, son 500 pesos diarios. Entre 8 horas que trabajas, a 62 pesos la hora. Entonces, ¿qué pasa si te gusta un celular que cuesta 5,000 pesos? Tienes que pensar cuántas horas de vida estás gastando en ese celular. En este caso, estarías gastando 8 horas por 10, que son 10 días aproximadamente, porque en, en 2 semanas genera 5,000 pesos. Estarías gastando 80 horas de vida. Entonces, realmente es algo que nos puede sorprender cuando vemos si vamos a comprar algo que necesitamos o no. Más cuando son gustos, ¿verdad? Saber cuántas horas nos costó generar esa compra. Entonces, es muy importante que lo tengamos muy presente y, como ya les comenté, va ligado a la inteligencia emocional. La gente por miedo, por situaciones psicológicas, por traumas, ¿verdad? Va a empezar a despilfarrar el dinero. Es que venimos, ¿verdad? Desde nuestra crianza se nos dijo que el dinero era, era malo, ¿verdad? Como ya comenté en otros cursos, decían que, o más bien las peleas de nuestros padres eran la chispa, ¿verdad? Que más bien la chispa que detonaba esas peleas era hablar de la situación económica o del dinero. Ya siempre que nuestros padres hablaban de dinero, pues empezaban a pelear. Y a la fecha muchas familias lo están haciendo. Entonces, por eso tenemos que controlar, ¿verdad? Ser inteligentes emocionalmente y no, ahora sí que enfrascarnos en esos traumas del pasado y reconfigurar nuestra mente para que ahora seamos personas diferentes.
y aprendamos a conservar lo ganado, porque cuando vivíamos con nuestros padres siempre decían, no, pues es que ya no hay dinero, ya se acabó. Nuestros padres no aprendieron, ¿verdad?, a ahorrar el dinero y tampoco aprendieron a conservar, ¿verdad?, a invertir lo ganado. Por eso tú estás a tiempo, ¿verdad?, de que puedas hacer algo por ti mismo y por tu familia. En resumen, ¿verdad? Existen tres pilares de la seguridad financiera. El primero es aprender a generar dinero. Existe la estrategia de caza y la estrategia de pesca. La estrategia de caza es aquella que te permite ganar dinero de inmediato, que es tu trabajo y los ingresos que generes de tus ventas. Por eso les recomiendo que emprendan un negocio a pesar de tener un trabajo. Y la estrategia de pesca, bueno, vas a generar dinero si inviertes. Como ya vimos, en los dos ejemplos puedes invertir en CETES o en NU. La segunda estrategia o pilar para tener seguridad financiera es aprender a conservar lo ganado. ¿Cómo lo vas a hacer? Por medio de un presupuesto. Siempre tener eso presente y anotar diario tus gastos para que sepas en qué se está yendo tu dinero y también apartar cierta cantidad para ahorrar. Y por último, el tercer pilar para tener seguridad financiera es aprender a invertir. El objetivo es vencer la inflación. Como ya les dije, si no invertimos, vamos a estar perdiendo de un 4 a un 5% anual y no tenemos que depender de nuestro trabajo toda la vida, ¿verdad? Si nosotros aprendemos a invertir, eso nos va a poder dar frutos en un futuro. Ahora, si tú quieres saber, ¿verdad?, cómo invertir para tu vejez, también nosotros te podemos asesorar, porque hay varias opciones para que tú puedas invertir y también puedas generar buenos rendimientos para que cuando tengas 60 o 65 años, pues no te quedes sin ese ahorro. Pues les agradezco su atención y esperemos que este video les haya agregado valor a sus vidas. Muchas gracias a todos y que pasen buena tarde.